Hola, espero estén muy bien. Mi nombre es Magdalena Pereira y soy licenciada en Historia y doctora en Historia del Arte. Soy profesora del Departamento de Historia y Ciencias Sociales dentro de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez. En esta cápsula hablaremos sobre nuestra identidad latinoamericana y lo haremos a través de 3 preguntas. Primero, ¿qué significa ser latinoamericano? Segundo, ¿qué influencias culturales hay en los latinoamericanos? Y como tercero, ¿cuál es nuestra identidad latinoamericana? ¿Qué significa ser latinoamericano? Latinoamericano significa haber nacido en un país en América en donde se hable un idioma que deriva del latín. Me refiero al español, al portugués o al francés. ¿Qué pasa en el caso de Canadá, donde se habla, por ejemplo, inglés y francés? Allí entonces es la región francesa la que se considera parte de Latinoamérica. ¿Sabían que fue un chileno el que acuñó, el que utilizó este nombre por primera vez? Francisco Bilbao fue un filósofo, escritor y político chileno que en 1852, en un gran discurso en París, queriendo referirse del alma y el corazón que nos une a los países en América, que hemos sufrido y pasado por diversos sucesos históricos similares, refiere que debiéramos ser un gran país como Latinoamérica. Es entonces que se comienza a utilizar de a poco el término Latinoamérica o latinoamericano para hablar justamente de estos países que pasaron por la conquista de países europeos con gran cantidad de culturas indígenas que vivían en el territorio desde tiempos milenarios. Y es así como, por ejemplo, movimientos artísticos utilizaron este término para dar cuenta en sus obras. En este caso estamos viendo a Diego Rivera con Frida Kahlo, quien entre 1900 y 1950 realizó grandes murales. Estamos mirando ahora un mural en el Palacio de Gobierno en Ciudad de México, en donde dio cuenta de lo que significaba ser latinoamericano, lo que significó la conquista española del territorio, lo que fueron las culturas indígenas, el sufrimiento de las culturas indígenas, cuáles eran los símbolos de las culturas también, y cómo se fue dando este mestizaje, cómo se fue dando esta cultura que luego se transformó en distintos países con distintas identidades, pero que tienen en común este ser finalmente un gran país. ¿Qué influencias culturales hay en los latinoamericanos? Podemos encontrar entonces el haber sido conquistados por países europeos, el haber recibido influencias en la lengua, el haber recibido otro tipo de forma de pensamiento, ¿no? Como la filosofía. Estamos viendo una imagen ahí de Aristóteles y de Platón. En territorios en donde las culturas indígenas tenían diversas lenguas, practicaban la agricultura con sus propias herramientas, con distintas formas también de cultivar, con sus distintos tipos de frutos, como también habitaban y tenían sus propios dioses, ¿no? Tenían construcciones de pirámides, de caras, una serie de ruinas que vemos hoy en día, que eran parte de sus aldeas y de su forma de vivir. ¿Cuál es nuestra identidad latinoamericana como chilenos? Nuestra identidad se compone entonces de varias culturas que existían en este territorio, podemos decir, pensando en el norte, desde los aymaras, quechuas, atacameños, yayitas, pipunches, mapuches, huilliches, luego lo que fueron los chonos, yaganes, yamanes, selknam, ¿no? Como Rapa Nui también. Estas culturas que se mestizaron, ¿no? Con estos europeos que llegan en los tiempos de la conquista y de la colonia, fueron creando nuevas familias que llamaban mestizas, fueron mestizándose también con otras culturas como afrodescendientes que llegaron como esclavos, ¿no? Y fue entonces que se fue creando esta identidad chilena. Tenemos lenguas vivas actualmente como la Rapa Nui con sus tradiciones muy fuertes y muy marcadas, como también las de otros grupos que llegaron posteriormente, como hacia 1800, 1850, 1900, 1950, que llegan ingleses en las salitreras en el norte de Chile, a los puertos como en Valparaíso también llegan
ingleses, alemanes, que se instalan con sus costumbres, ¿no es cierto?, a vivir, y a la vez también reciben las propias costumbres y usos que existían en nuestro territorio, y se va creando esta diversa identidad, la cual es Chile. ¿Qué es lo que es propiamente nuestro, chileno? Tenemos plantas, frutos, semillas, tenemos el maíz, ¿no es cierto?, que existe en Perú, por cierto, también en México, en Chile siempre existió el maíz, por cierto, la papa, ¿no? En Chiloé hay una gran variedad de papa nativa, que se discute incluso con la zona andina de Perú, qué papa fue primero fue la chilota o primero fue la que salió en Perú. La quinoa, acá se cultivaba bastante quinoa aquí en la zona central de Chile. Cuando llegaron los españoles se producía, hoy en día es difícil encontrar quinoa cultivada en la zona central, ¿no? ¿Qué pasa también, por ejemplo, con frutos como la frutilla? ¿Sabían ustedes que en el sur de Chile hay una frutilla pequeña, más pálida, silvestre, que hace 1800 un científico francés llevó unas plantitas hasta París, realizó un hibridaje para querer mezclar las frutillas que ellos tienen con esta frutilla nativa, y fruto de ese hibridaje es que es esta fruta roja, esta frutilla y grande que comemos hoy en día. Es así entonces que nuestra identidad se compone de diversas culturas, ¿no? De diversas también lenguas originarias y nativas que aún se mantienen, como comentaba el Rapa Nui, el Mapuche, el Aymara, que fueron conquistados por los españoles y que hoy en día muchos son, por cierto, bilingües. Estamos viendo tradiciones también como la música, los bailes. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que la cueca tiene un origen en aquellos esclavos africanos que llegaron a los puertos, por ejemplo, al puerto de Valparaíso, y bailaban en pequeños grupos un baile que derivó luego en lo que es la cueca, con otros ingredientes, ¿no? Con otros elementos y otros ritmos y formas de baile, se constituyó en lo que conocemos hoy en día la cueca. Ojo que la cueca, que es nuestro baile nacional, se baila en Perú también la marinera, que es muy parecida, que tiene una misma base, se originó de la misma manera, pero que allá se llama marinera y tiene un ritmo parecido, pero no es igual, y que aquí le llamamos la cueca. Es entonces que, como pueden ver, nos encontramos luego con estas tres preguntas que nos dan cuenta de que nuestra identidad chilena se compone de muchas identidades, que tiene relación con otras lenguas, que tiene relación con formas de vivir distintas a las que conocemos actualmente, que da cuenta también de distintas formas de preparaciones, de frutos, de comidas, de bailes, y la identidad chilena actualmente, la cual nosotros nos sentimos muy orgullosos y del cual somos partes, se inserta dentro de este gran país que compone muchos otros países, ¿no es cierto?, que es Latinoamérica.